A Elena estaba sentada en la primera fila de la pequeña iglesia, con las manos apretadas sobre un pañuelo de papel que había aplastado horas atrás. El ataúd de su padre yacía a solo unos pasos, cubierto de lirios blancos que cultivaba en el jardín cada primavera. Los contempló hasta que se desvanecieron entre las lágrimas. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo cómo se desmoronaba la vida de otra persona en lugar de la suya. La gente a su alrededor susurraba condolencias, con las manos posadas brevemente sobre su hombro, pero sus palabras flotaban a su alrededor como niebla. Nada podía alcanzarla ya. No dejaba de recordar la última conversación que tuvo con su padre. Fría, apresurada y cortante. Habían discutido sobre sus decisiones, sobre Rodrigo, sobre la vida en la que se había lanzado sin pensar. Se marchó, dando un portazo. Nunca se disculpó, y ahora nunca podría hacerlo. Al terminar el servicio, la gente se puso de pie lentamente. El sonido de pies arrastrando los pies resonó por la iglesia. Elena permaneció sentada, incapaz de moverse. Se sentía vacía, como si alguien le hubiera arrancado los huesos del cuerpo y solo le hubiera dejado aire y dolor. Cuando finalmente levantó la vista, se quedó sin aliento. Cerca del fondo de la iglesia había un hombre al que reconoció de inmediato, aunque habían pasado años. Mateo el mecánico que una vez amó, del que se alejó porque creía que merecía algo más grande, algo más brillante, algo que ahora sabía que era de cristal. Se veía diferente, cansado alrededor de los ojos, con el pelo un poco más largo, hombros más pesados, pero la serena firmeza que recordaba seguía ahí. No la estaba mirando. Estaba mirando algo en sus manos, algo pequeño y desgastado. Elena entró en el pasillo con piernas temblorosas. Caminó hacia él porque algo en su interior necesitaba saber por qué estaba allí. Cuando se detuvo a pocos metros de él finalmente levantó la vista. Sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. «¿Mateo?» Su voz se quebró, frágil. Él asintió una vez, sin confiar aún en su voz. «¿Qué haces aquí?», susurró. Bajó la vista hacia lo que sostenía, un sobre pequeño y desgastado, con los bordes doblados y amarillentos por el tiempo. Le dio la vuelta con cuidado, sujetándolo como si fuera frágil. «Esto es para ti», dijo en voz baja. «Tu padre me pidió que lo guardara. Dijo que solo te lo diera cuando estuvieras lista, o cuando no tuvieras a dónde ir». Elena lo miró atónita. «¿Mi padre? ¿Lo conocías?» Mateo dejó escapar un suspiro tembloroso. «Más de lo que pensabas. Vino a mi taller hace 3 años. Hablamos mucho. Me vio trabajar, me ayudó a reconstruir una motocicleta vieja. Me contó historias sobre ti. Siempre decía que eras fuerte, pero que tenías miedo de algo que no podías nombrar». Elena sintió que el mareo la invadía. «¿Por qué no me lo dijo?» «Porque no quería presionarte», dijo Mateo en voz baja. «Esperaba que volvieras por tu cuenta». Elena miró el sobre como si fuera un ser vivo. Aún no se atrevía a cogerlo. Sus manos temblaban visiblemente. «Debería haber venido antes», susurró. «Debería haber arreglado las cosas». Mateo negó con la cabeza. «Todos creemos que tenemos más tiempo del que realmente tenemos». Por primera vez ese día, Elena lloró sin contenerse. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Con los hombros temblorosos, Mateo no la tocó ni intentó detenerla. Simplemente se quedó allí, dejándola llorar. Cuando finalmente levantó la vista, hizo la pregunta que había pasado años evitando. «¿Por qué estás realmente aquí, Mateo?» Tragó saliva con fuerza. «Porque tu padre me pidió que no me diera por vencido, y porque nunca lo hice». Algo dentro de ella se quebró, no ruidosamente, no dramáticamente, sino silenciosamente, como hielo derritiéndose. Volvió a mirar el sobre, respiró hondo y susurró. «No estoy listo para abrir esto». «Está bien», dijo. «No tienes por qué estarlo».
Y por primera vez en años, Elena no se sintió completamente sola. Afuera de la iglesia, un viento frío soplaba por el estacionamiento, levantando los bordes del abrigo de Elena. Se quedó con el sobre sin abrir, apretado contra el pecho mientras la gente se alejaba entre coches y conversaciones. Mateo esperaba a su lado, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y la mirada baja. No habló hasta que ella lo hizo. «No sé a dónde ir», admitió Elena. «Mi apartamento es de los padres de Rodrigo. El coche ya no está. No me queda nada». Mateo asintió lentamente. «Lo siento». Ella negó con la cabeza. «No tienes que decir eso. Tomé decisiones que me trajeron aquí». «Quizás», dijo, «pero el dolor no necesita juicio. Necesita espacio para respirar». Elena lo miró, sorprendida por la suavidad de su voz. Él no era el chico que había dejado atrás. Era un hombre que había aprendido a llevar peso sin dejarse aplastar. «¿Estás bien?», preguntó vacilante. Mateo apartó la mirada, mirando el pavimento. «Perdí a mi esposa hace 2 años, en un accidente de coche. Iba a recoger a nuestras hijas del colegio. Ana y Sofía sobrevivieron, pero...» Su voz se tensó. «Ya nada es igual». «Lo siento», susurró Elena. Asintió una vez, con los ojos húmedos pero firmes. «Estamos aprendiendo a vivir de nuevo. Algunos días son mejores que otros». Permanecieron en silencio, 2 almas dañadas compartiendo el mismo suelo destrozado. Finalmente, Mateo dijo: «Tengo una habitación encima del garaje. Es pequeña, pero cálida, y es tuya si necesitas un lugar donde quedarte un rato». Elena parpadeó con incredulidad. «¿Por qué me ofrecerías eso? ¿Después de todo?». La miró con dulzura. «Porque tu padre me ayudó cuando no tenía nada, porque creía en las segundas oportunidades, y porque dejar caer a alguien no es fuerza». Su voz tembló. «No quiero caridad». «No es caridad», dijo en voz baja. «Es una puerta. Tú decides si quieres cruzarla». Elena bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. «No sé si puedo». «No tienes por qué saberlo», dijo Mateo. «Solo ven a casa conmigo esta noche. Una noche, sin promesas». Elena cerró los ojos. El miedo y el cansancio la aferraban como anclas. Al abrirlos de nuevo, susurró: «Está bien, una noche». Caminaron hacia su camioneta en silencio. Los asientos olían ligeramente a café y grasa de motor, como recuerdos de tiempos más sencillos. Mientras conducían, Elena miraba por la ventana, observando cómo las farolas se difuminaban en líneas doradas. Cuando llegaron, Mateo señaló una escalera fuera del garaje que conducía a una pequeña puerta. «Esa es la habitación. Voy a buscar mantas limpias». Antes de darse la vuelta, Elena dijo en voz baja: «Gracias, Mateo». Hizo una pausa, mirándola con dulzura. «No tienes que agradecerme. Solo descansa». Cuando entró, Elena por fin abrió el sobre. Dentro había una llave y una carta escrita con la letra familiar de su padre. Se quedó mirando la primera línea. «Si sostienes esto, mi hija, significa que el mundo te ha roto, pero no te ha acabado». Se quedó sin aliento y apretó la carta contra su corazón. Por primera vez en años, se permitió tener esperanza de que tal vez, solo tal vez, este no fuera el final. La luz del sol de la mañana siguiente entraba a raudales por la pequeña ventana de la habitación del piso de arriba, iluminando el polvo con un suave dorado. Elena estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo la carta en sus manos. Ya la había leído 3 veces, recorriendo la tinta con el dedo como un rosario. Cada palabra se sentía como una mano que salía del pasado para atraerla hacia algo que no estaba segura de merecer. El sonido de risas llegaba desde el patio, risas agudas y alegres de niños. Elena se acercó a la ventana y vio Cueva y Sofía Herán, imágenes especulares, con el pelo en trenzas desordenadas, persiguiéndose alrededor de un viejo columpio de neumáticos. Mateo estaba cerca, apretando tornillos en el chasis de una motocicleta. La luz del sol le daba al cabello el color del trigo.
Por un instante, Elena los observó con un dolor indescriptible, una mezcla de anhelo y miedo. Quería salir, pertenecer a ese círculo de calidez, pero se sentía como un fantasma al borde de la vida de otra persona. Se obligó a bajar las escaleras. Las chicas se detuvieron al instante al verla. Ana se cruzó de brazos. Sofía se acercó a su hermana como para protegerla. «Hola», dijo Elena con dulzura. «Soy Elena». Ana frunció el ceño. «¿Te quedas?» «No lo sé todavía», admitió Elena. Sofía entrecerró los ojos. «La gente dice eso, luego se van». Elena tragó saliva con dificultad. «He dejado muchas cosas que desearía no haber dejado. Ahora intento ser mejor». Ana miró a su padre. «Papá, ¿qué hace aquí?» Mateo se secó las manos con un trapo. «Porque a veces la gente necesita un lugar para empezar de nuevo». Ana negó con la cabeza con terquedad. «Estamos bien sin ella». Esas palabras la recorrieron como un rayo. Se esforzó por mantener la voz firme. «No estoy aquí para reemplazar a nadie, y menos a tu mamá. Solo necesitaba un lugar donde respirar». La voz de Sofía se suavizó un poco. «Mamá solía decir eso, cuando estaba cansada». Elena asintió. «Yo también estoy cansada». Mateo se acercó con suavidad. «¿Qué tal el desayuno?» Comieron tranquilamente alrededor de la pequeña mesa de madera. Las chicas susurraban entre sí, poniendo a prueba a Elena con pequeñas preguntas. «¿Sabes cómo arreglar motores?» «No», admitió Elena con suavidad, «pero me encantaría aprender. ¿Te gustan los panqueques de chocolate?» «Sí», dijo ella suavemente. Ana la miró como si intentara leer algo escrito en los ojos de Elena. «¿Te vas a ir?» Elena dudó. «Probablemente, pero hoy no». Esa noche se desató una tormenta. La lluvia golpeaba el techo con fuerza. El viento sacudía las ventanas. Los relámpagos hendían el cielo. Horas después, Elena se despertó con pequeños pasos y encontró a Sofía de pie en su puerta, agarrando una manta, con las mejillas mojadas por las lágrimas. «Elena, no puedo dormir», susurró. «Me duele el trueno». Elena se arrodilló y abrió los brazos. «Ven aquí». Sofía se desplomó en sus brazos, temblando. Elena le acarició el pelo, susurrando historias que su padre solía contar, sobre estrellas que en realidad eran faroles para ángeles, sobre tormentas que arrastraban la tristeza. Finalmente Sofía se quedó dormida sobre su pecho. Cuando Elena levantó la vista, Mateo permaneció en silencio en la puerta, observando, con una especie de gratitud brillando en sus ojos. No habló, solo asintió una vez. Lento y lleno de significado. Algo cambió en ese silencio, algo suave e irreversible. Una semana después, Elena se sentó frente a Mateo en la pequeña mesa de la cocina. La carta yacía abierta entre ellos. Trazó las últimas líneas con la yema del dedo. «Si la vida alguna vez te destroza, regresa a donde aprendiste la alegría. La llave abre la puerta a tu taller de la infancia. Allí encontrarás respuestas. Y quizás a ti mismo también». Elena levantó la vista. Él lo sabía. Sabía que lo perdería todo. Mateo negó con la cabeza. «No creía que perderías. Creía que crecerías». Condujeron juntos hasta el viejo taller, a kilómetros de la ciudad. El edificio estaba deteriorado por el tiempo, con enredaderas trepando por las paredes y las ventanas polvorientas y oscuras. Elena abrió la puerta con manos temblorosas. Al empujarla, el olor a virutas de madera y aceite de motor la envolvió como un abrazo. Dentro había estantes con herramientas, frascos de tornillos y fotografías clavadas en la pared. Elena a los 8 años sostenía un martillo demasiado grande para sus manos, abrazada a la pierna de su padre. Notas escritas con tiza azul cubrían el viejo banco de trabajo. Elena tocó la madera. Las lágrimas caían en silencio. «¿Por qué no me contó nada de esto?», susurró. «Tal vez quería que lo encontraras cuando estuvieras listo», dijo Mateo. Se giró hacia él,
con la voz apenas entrecortada. Fui horrible contigo cuando me pediste matrimonio. Seguí una vida que me destruyó. La voz de Mateo era amable, sin perdón ni condena, simplemente sincera. Éramos jóvenes, queríamos cosas diferentes. No me debes una disculpa. Pero sí, dijo. Lo siento, Mateo, por todo. La miró con ojos llenos de silenciosa comprensión. El dolor cambia a las personas, pero no significa que no puedan volver. Elena sintió que sus hombros temblaban mientras lloraba, y finalmente dejó caer el peso. Mateo no la tocó. Simplemente se quedó lo suficientemente cerca como para atrapar cada pedazo roto sin forzarlos. Cuando los sollozos cesaron, ella susurró: «Ya no sé quién soy». «Sí que lo haces», dijo en voz baja. «Eres alguien que se esfuerza. Con eso basta». Detrás de ellos se oían las pequeñas voces de Ana y Sofía, quienes los habían seguido al interior sin ser notados. Ana dio un paso adelante con cautela. «Papá dijo que no debíamos molestarte, pero queríamos asegurarnos de que estuvieras bien». Elena se arrodilló a su altura. «Intento serlo». Sofía extendió lentamente los brazos alrededor de los hombros de Elena. Ana dudó, pero luego se unió al abrazo. «No tienes que volver a estar sola», susurró Sofía. «Puedes estar con nosotras, si quieres». Elena sintió que el corazón se le encogía de dolor. «Me encantaría». Mateo se apoyó en el banco de trabajo, observándolos a los tres con silencioso asombro. Elena se secó los ojos y se levantó. «Mateo, ya no sé qué es esto, ni a dónde va, ni de qué soy capaz, pero si me dejas, me gustaría intentarlo». Él asintió suavemente. «Vamos día a día, juntos». Caminaron de nuevo hacia la luz del sol, los cuatro, no como amantes, no como una familia perfecta, sino como personas que eligen sanar en lugar de huir. Y a veces, eso es suficiente. Porque no todas las familias comienzan con una boda. A veces comienza con una herida compartida, una habitación tranquila, y el coraje de quedarse cuando irse es más fácil. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite creer que existen segundas oportunidades.